Nacional CITEDE del CITEDE, Tijuana, Baja California. en México. Sí, gracias. Un cordial saludo al ingeniero Calixto Mateos, de parte del personal docente del plantel Cobach, maestro Rubén Vizcaíno Valencia, de la ciudad de Tijuana, que se encuentran en nuestras instalaciones. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se podría implementar una estrategia ganar-ganar para nuestro país en el Tratado de Libre Comercio? Gracias. Bueno. Yes. You want me to take that? Yes. Sure. The NAFTA Decirles que el TLC alienta, promueve la utilización de métodos alternativos para resolución de disputas, para lograr convenios y resolver disputas en general. Hay cláusulas donde se indican algunas estipulaciones importantes sobre negociaciones de un país entre dos países, y yo sé que el moderador, el Dr. Page, también participa mucho en un comité que lo integran representantes de Estados Unidos, México y Canadá, y se promueve mucho y se ofrecen estructuras para resolver disputas con métodos no tradicionales, y tal vez al señor Page le podríamos preguntar esto un poco. Recientemente en Montreal, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad, yo la tuve como delegado americano, de reunirme con mis homólogos y delegados de Canadá y México para hablar sobre el uso del arbitraje y la mediación. Una de las cosas que hubo que hacer entre nosotros era resolver precisamente las cuestiones y preguntas en cuanto a las diferencias culturales. Entre Canadá y Estados Unidos hay un idioma común y hay un mayor grado de similitud cultural que con México. Sin embargo, lo importante en cualquier negociación que se tenga, o arbitraje o mediación que se esté realizando, lo importante es hacer lo que sugirió el Dr. Donahue: establecer respeto, demostrar respeto por la cultura del otro país y esperar que su contraparte también vea lo bueno de su cultura, ya sea usted canadiense, americano o mexicano, para poder establecer estos puentes que mencionó el Dr. Ehrlich. Funcionó muy bien en Montreal, hubo una situación de ganar-ganar, y creo que el TLC será una experiencia, un experimento muy interesante, y esperamos que mucha gente en Sudamérica que ha expresado interés en participar en el TLC tengan esa oportunidad. Nuestra siguiente pregunta viene de la Federación Nacional de Comerciantes de Medellín, Colombia. Adelante, la ciudad de la eterna primavera. Muchísimas gracias. Thank Buenos you very días. much. Good morning. Entendemos que el proceso ganar-ganar en la negociación está cimentado en la confianza mutua de las partes. ¿Cuáles son los factores claves para generar dicha confianza? En otras palabras, ¿en qué aspectos se debe hacer énfasis? Muchas gracias. Creo que, como les describí el señor Page, lo que hay que recalcar es el respeto mutuo por las prácticas culturales del otro país. Otra cosa que hay que hacer en una negociación es demostrar al otro país que usted está interesado en cómo se realizan los negocios, diversas prácticas que se usan para ello, y el señor Donahue sugería que tal vez hay que tratar de establecer una relación en base a utilizando en parte el idioma del otro también, incorporarlo a la negociación, para no imponer nada uno, o solamente imponer y imponer, para que la gente se sienta cómoda unos con otros. Cuando hay una presión en cualquier tipo de situación, entonces se baja la confianza. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de la Universidad Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán. Adelante, México. Buenos días. Good morning. ¿Podría comentar concretamente, desde su punto de vista, cuáles han sido las negociaciones más ventajosas entre las empresas mexicanas y las empresas de los Estados Unidos? Gracias. Situations. ¿Podría usted ampliar la pregunta? ¿Aguascalientes?
¿Podría ampliar la pregunta? Sí. Sí, la UNAM de la FES Cuautitlán. Sí, dígame. ¿Podría comentar concretamente, desde su punto de vista, cuáles han sido las negociaciones más ventajosas entre las empresas mexicanas y las empresas de los Estados Unidos? No le podría dar ejemplos específicos, lamentablemente. Bueno, voy a contestarle una respuesta en tanto a conflictos que surgieron y que se han empezado que ya han llegado a nivel legal. En nuestra experiencia estamos viendo ahora que hay más arbitraje y más mediaciones o conciliaciones, como a veces se llaman en México, entre empresas mexicanas, americanas, canadienses y mexicanas, porque hay intereses en ambos lados de la frontera, así que se han dado cuenta de que es importante resolver las disputas antes de que lleguen al sistema judicial de Estados Unidos o de México y hacerlo extrajudicialmente. Y yo, como abogado en San Diego, he visto una cantidad de procesos y el proceso de concientización entre americanos, canadienses, estadounidenses y mexicanos, y esto lo vamos a hablar en la segunda parte de esta conferencia para poder resolver los conflictos. Muchas veces el contrato puede lograrse, pero más adelante se suscitan los conflictos, así que muchos de estos principios que hemos mencionado ahora no solamente se aplican a la situación donde uno se sienta primeramente a negociar el contrato, sino que también tienen que ver con los problemas, los malos entendidos que surgen justamente durante el ejercicio del contrato mientras la negociación sigue. Quiero agregar algo a esta pregunta. Creo que demasiado a menudo los estadounidenses, las partes de Estados Unidos anteriormente han buscado lo que podemos decir un enfoque, un método de solo ganar ellos. Y yo creo que ahora las partes americanas de Estados Unidos están dándose cuenta de que esto es muy caro, de que destruye las relaciones a largo plazo, que no es justo, y esto los ha perjudicado con sus socios comerciales de Canadá y México, por ejemplo, y están cambiando de actitud en Estados Unidos. Y yo espero que esto continúe cambiando para mejor. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Guadalajara, adelante. Gracias. Aquí la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo podría aplicar la técnica ganar-ganar en una cultura que no solo se pretende el éxito propio, sino el consenso de la otra parte? Bueno. ¿Aló? Y creo que lo que hay que hacer es convencer a la otra parte mediante su estilo de negociación y convencerlos de que la negociación no es algo fijo, que es un proceso elástico, flexible, para que ambas partes se beneficien, donde una parte realmente busca consenso. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de los japoneses. Aquí es un proceso más prolongado en ese caso, porque en el proceso de negociación muchas decisiones se toman a partir o fuera de la negociación, y entonces la gente se reúne por su cuenta separadamente, y entonces el proceso de la negociación se amplía, pero uno tiene que estar dispuesto a permitir que ese proceso se dé, porque si no, no se puede obtener un resultado exitoso. La siguiente pregunta nos llega de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Adelante. Buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las actitudes que debe tomar una mujer mexicana en el momento de negociación con un norteamericano?
Creo que una mujer mexicana puede tener mucho éxito en sus negociaciones con un hombre de Estados Unidos. Por supuesto, nosotros tenemos nuestros problemas aquí en cuanto a las relaciones en función del sexo y también estamos tratando de mejorarlas. Yo he participado en algunas negociaciones con mujeres de México y creo que han sido muy fructíferas. Creo que la actitud principal es precisamente aportar mucho a la mesa de negociaciones y tener mucha destreza y conocimiento y técnicas, y debe sentirse igual en la negociación con su homólogo, y le deseo mucha suerte en sus negociaciones con un hombre de Estados Unidos, con un negociador. Muchas gracias, y nuestra última pregunta viene del Instituto Tecnológico de Guatabampo, Sonora, México. Sí, buenos días. Good morning. La pregunta es la siguiente. ¿Qué características tienen las personas conflictivas que evitan que se dé una situación ganadora? ¿Y qué estrategias se pueden seguir al respecto? Gracias. Creo que es difícil evitar estas personas que siempre están ahí obstaculizando. Si es que a través de todas las negociaciones previas a la negociación y las conversaciones ustedes ven que esta persona va a obstaculizar la negociación, entonces es necesario hacerles ver a ellos que lo que se busca es una situación ganar-ganar y que ambas partes van a ganar por esta colaboración. Si la personalidad de alguien realmente es muy conflictiva y ve la negociación como algo de competencia y ve el proceso de negociación como algo fijo, entonces realmente será muy difícil lograr el éxito, es decir, ganar. Es necesario pensar en su mejor alternativa antes que la negociación. Tengan presente esto, y entonces si el proceso de negociación no funciona o no va a funcionar, entonces no negocie, porque si no, estas dificultades no se van a ir, no van a desaparecer, y será difícil para usted establecer una relación exitosa a largo plazo. Vamos a continuar con el módulo 2, en el cual el señor Donahue nos explicará cómo usar las estrategias de negociación ganar-ganar para evitar un costoso litigio. En todas las culturas, el comercio necesariamente implica la buena fe de las partes de una transacción. Aún en una transacción tan sencilla como la compra de un helado a un vendedor ambulante, la buena fe es esencial. Cuando el vendedor entrega el helado al comprador, actúa y espera en buena fe que el cliente no se vaya sin pagar el helado, sino que le pague el precio convenido, y cuando el cliente entrega al vendedor más dinero del debido, espera a su vez, en buena fe, que el vendedor le devuelva la diferencia. A medida que el comercio se vuelve más complejo y más exigentes las partes, las expectativas de buena fe de cada parte a menudo se formalizan, ya sea por intercambio de correspondencia, fax o correo electrónico, o por contrato legal escrito que suscriben las partes. En algunos países, estos documentos son sencillos y breves y solamente bosquejan las tareas esenciales que cada parte acuerda realizar. En otros, como en Estados Unidos, los formularios son largos y complicados, por lo general preparados por abogados, y tratan de anticipar lo que puede ocurrir durante la relación entre las partes hasta que hayan cumplido sus obligaciones. Este documento escrito no reemplaza la buena fe de las partes para lograr una conclusión satisfactoria en la transacción. Y aun cuando se dice que el complicado contrato ha destruido la idea de desempeño en buena fe, muy a menudo surgen disputas no por la falta de buena fe, sino por un malentendido sincero. Una vez que el contrato se ha negociado y empieza la ejecución, uno encuentra que sus expectativas de lo que se pide de uno y lo que uno pide de la otra parte
son distintas de las de la otra parte. Muchas veces surgen situaciones que no se habían previsto en el acuerdo y ambas partes piensan que el riesgo lo debe asumir la otra parte del contrato. A veces surgen dificultades que no se contemplaron y que debían haberse considerado, que dejan a una parte con un saldo en contra, y en esta relación el equilibrio de poder negociado y que existía al momento del acuerdo puede haber variado de tal manera que la parte tuvo que aceptar términos impuestos por la parte más fuerte a la firma del acuerdo. Ahora tiene más posición para exigir modificaciones en el contrato. En un acuerdo internacional, una parte puede no tener el mismo dominio del idioma en el que se ha redactado el contrato que la parte cuya lengua materna es el idioma extranjero, ocasionándole malos entendidos respecto de las tareas y obligaciones de las dos partes. Entre culturas diferentes puede haber enfoques distintos para negociar y hacer contratos, de tal suerte que dichas obligaciones en una cultura se sobreentienden, mientras que en la otra deben escribirse expresamente en el acuerdo. Todas estas situaciones pueden llevar a malos entendidos bien intencionados que pueden suscitar disputas. La tendencia de las partes y sus asesores legales en dichas situaciones es revisar el texto del contrato, evaluar las ventajas relativas de las posturas respectivas y revisar la ley aplicable al contrato para determinar las soluciones disponibles para compensar la injusticia. Como abogado, sé que este paso es necesario, ya que si la disputa no se resuelve satisfactoriamente, hay que buscar la vía legal. También soy consciente de lo lamentable e inadecuada que resulta una pugna, además de los costos de una solución por la vía legal. Sin embargo, hay una serie de factores que sugieren a las partes que en una disputa postcontrato es inevitable la resolución por vía legal. Primero, existe el antecedente de que las partes ya han llegado a un acuerdo, quizás luego de muchas negociaciones, y que el acuerdo sea reducido a un documento revisado, modificado y suscrito por las partes. Ese documento o convenio es el que gobierna la relación formal. El representante legal de cada parte tiene el cometido de anticipar las eventualidades, no importa cuán remotas sean, y de establecer cláusulas al respecto en el contrato. Por supuesto, cada representante legal tiene la tentación de adjudicarse el mérito de haber anticipado la disputa surgida y que una cláusula determinada del contrato asigna la responsabilidad del evento a la otra parte. Aquí casi no hay lugar para negociar. Segundo, en el convenio se indica la ley que rige y a menudo establece qué tribunal es el que tiene la jurisdicción o que cualquier disputa debe ser referida al arbitraje bajo cierto conjunto de reglas de arbitraje. Esto crea un sentido de inevitabilidad, la idea de que, habiéndose previsto determinado tipo de resolución legal, no queda sino buscar dicha resolución. Tercero, el recurso de la vía legal es políticamente muchas veces la vía más segura. Dentro de cualquier organización, el presupuesto o puesto de alguien estará siempre en juego en una disputa, y la táctica más segura es pasar la disputa a los abogados. A los abogados siempre se les puede atribuir un resultado inaceptable e igualmente una resolución exitosa. Cuarto, debido al abismo cultural que inhibe el intercambio abierto entre los discrepantes, las vías legales parecerían ser el único camino disponible. Pero antes de tomar esta vía, las partes deben siempre tratar de negociar una solución. Sin embargo, hay que reconocer que en la etapa de resolución de disputa postcontractual surgen impedimentos a una solución negociada que no hay en las negociaciones precontractuales. Primero, durante las negociaciones precontrato no hay obligaciones para ninguna de las partes.
Cada parte se concentra en los beneficios que se anticipa se obtendrían de cristalizarse la relación, no solamente para las empresas representadas por los negociadores, sino para los negociadores mismos en cuanto a compensación y oportunidades de progreso. Segundo, si bien en la etapa precontrato hay flexibilidad, en la etapa postcontrato ya no la hay. Y como no hay contrato en la etapa de negociación inicial, nada limita la capacidad de las partes para acordar un arreglo que sea del todo distinto a lo que las partes contemplaron antes del inicio de las negociaciones. Donde existe contrato, hay compromisos adquiridos que aparentemente restringen la libertad de los negociadores. Tercero, antes de celebrar el contrato, nadie ha arriesgado su posición o potencial. Si bien puede haber presión para concluir un arreglo, dicha presión no es nada comparada con la presión que siente la persona que puede ser acusada de haber comprometido a su organización a un acuerdo antieconómico. Cuarto, durante las negociaciones precontractuales no se ha creado todavía ninguna obligación legal ni responsabilidad. Los negociadores pueden abandonar la negociación en cualquier momento si no están satisfechos con el resultado de la misma. Esto decididamente no es el caso en las negociaciones postcontractuales. La falta de resolución de una disputa probablemente terminará en un proceso legal en el cual se determinarán las obligaciones importantes independientemente del acuerdo que haya entre las partes. ¿Por qué no buscar remedios legales antes que asumir los riesgos personales y comerciales intrínsecos de la negociación u otros medios llamados alternativos para resolución de disputas? Primero, los remedios disponibles se limitan necesariamente a lo que permiten las leyes aplicables. Aun cuando la ley aplicable permita una solución equitativa, los remedios legales y equitativos están restringidos, pues se carece de libertad total para crear un remedio que sea adecuado. Segundo, la resolución legal a menudo es tan cara que vuelve al resultado positivo ineficiente en función del costo. Tercero, una resolución legal es a menudo una resolución de orden público. Tanto clientes como competidores tienen acceso no solamente a la resolución, sino además a los hechos que generaron la disputa. Cuarto, la resolución legal implica casi siempre un enfrentamiento que amplifica la división generada por el desacuerdo inicial y que seriamente merma la posibilidad de continuar las relaciones comerciales entre las partes. Si uno tiene el buen sentido y el valor de embarcarse en una negociación, ¿qué factores son importantes en las negociaciones interculturales para garantizar una legítima oportunidad de éxito? Primero, por supuesto, está la sensibilidad cultural. Conocer la cultura de la otra parte es indispensable. Es difícil iniciar negociaciones sustantivas cuando una de las partes tiene poco o ningún conocimiento sobre el enfoque del proceso de negociación o de los factores culturales que han llevado a la parte alternativa a adoptar determinada postura. Sin embargo, esto abarca algo más allá de lo sustantivo de la disputa. Incluso, y quizás más importante, es que las partes deben tener mucha delicadeza en cuanto al comportamiento cultural de la otra parte. ¿Cuán directa será la otra parte en este procedimiento? ¿Habrá que asumir que todos los temas se estén presentando sobre la mesa? ¿O será posible que lo que se dice es solo para cubrir la verdadera problemática y que el problema está tan arraigado que no se expresa por idiosincrasias culturales? Lo segundo es el idioma. Como el inglés es casi siempre el idioma de los contratos comerciales, los norteamericanos por lo general se contentan con conducir negociaciones enteramente en inglés. Esto no es recomendable, aun cuando el negociador no tenga fluidez en el idioma de la otra parte. Al rehusarse a intentar hablar el idioma del otro, se crea una sensación de desconfianza, se da la impresión de que uno se siente superior al otro, aunque solo fuera por el idioma. Por eso es importante hacer el esfuerzo de aprender algunas frases importantes en el otro idioma. No es necesario tener fluidez.
basta el deseo o la intención de comunicarse en el idioma del otro para ganarse el respeto y simpatía y mostrar consideración frente al otro. Tercero, hay que entender el sistema legal de la otra parte. Si bien el derecho consuetudinario y el derecho civil tienen algunas cosas parecidas, sus enfoques son muy distintos. Para poder hablar con certeza sobre lo que pudiera ser el resultado de recurrir a medios legales, es imperativo entender la actitud legal de la otra parte. Sin embargo, aun si partiéramos de un enfoque cultural y lingüístico ideal, debido a limitaciones políticas o de otro tipo, pudiera ser imposible para las partes negociar directamente. Esto no significa que no tengamos otras alternativas distintas a la litigación o el arbitraje. Se puede involucrar a una tercera que intente acercar a las partes para negociar una resolución. Este tercero es el que se conoce como conciliador o mediador. La mediación y la conciliación en lo general se refieren a un mismo proceso. Los norteamericanos por lo general usan el término mediación para referirse a este proceso, mientras que en otros lugares se usa el término conciliación. En todo caso, en este proceso ambas partes acuerdan participar y cualquiera de ellas puede dejar de participar en cualquier momento. El mediador no tiene autoridad ni para decidir la disputa ni para imponer una solución, sino que utiliza sus cualidades y su creatividad para acercar a las partes y facilitar la solución a que ambas partes pueden acceder. El proceso de arbitraje es diferente, ya que en este las partes acuerdan iniciar y someterse al arbitraje, y una vez alcanzado un acuerdo, las partes están obligadas a llegar a término el arbitraje. Si una de las partes decide no participar, el arbitraje procede sin ella. En el arbitraje, el árbitro tiene el poder de decidir la disputa y la decisión del árbitro es obligatoria para las partes. El árbitro recibe la prueba documental y escucha el testimonio de los testigos. Muchas veces el árbitro está obligado por el acuerdo de las partes a aplicar una ley particular para resolver la disputa. Aunque el arbitraje es menos formal y menos hostil, es similar a un proceso ante una corte o tribunal judicial. La mediación es un proceso flexible y menos formal que el arbitraje, además de que es relativamente barato y rápido. Una mediación típica se resuelve en cuestión de una semana, se requiere un mediador y se evita el costoso y embrolloso proceso judicial ante el tribunal que incluye revelación de pruebas y comparecencias ante el juez. La mediación se presta para soluciones comerciales no legales. Su proceso no se limita a los remedios de un sistema legal particular y está diseñada para lograr el proceso de soluciones acordadas, no impuestas por nadie. El proceso de mediación preserva y cultiva las relaciones comerciales y no se requiere de un agente externo para hacer cumplir los resultados logrados. La mediación es aceptada en casi todas las culturas. Debe ser el primer proceso a considerar en caso de disputas comerciales internacionales. El proceso de la mediación varía según el mediador y las nacionalidades y la cultura de los participantes. A pesar de las diferencias de estilo y enfoques, hay varias prácticas comunes para casi todas las mediaciones. El proceso, aunque informal, es estructurado. Implica una serie de reuniones y sesiones de ambas partes, juntas, con el mediador, y de ambas partes por separado con el mediador. Además, cada parte se le da tiempo para considerar las propuestas recibidas, buscar ideas y posibles soluciones y simplemente para evaluar su posición. El proceso da lugar a que se ventile el tema, es decir, a que se haga una catarsis de las emociones que subyacen en la disputa que, a menudo, son el mayor obstáculo del camino.
Hay que saber escuchar y escuchar mucho. En una mediación bien conducida, cada parte escuchará y entenderá la posición de la otra parte, quizás por primera vez. El proceso de mediación debe servir para que las partes definan sus metas y objetivos verdaderos. Puede ser que una de las partes venga a la mediación con una expectativa monetaria. Sin embargo, durante el proceso de presentar la naturaleza de la disputa, determinar qué es lo que busca de la relación y después de escuchar y evaluar la posición y los deseos de la otra parte, llegue a ver sus metas concretas y centrales y los objetivos que precisamente